Saludo cordial. En este video vamos a abordar la derivada por el concepto de límite, la derivada por reglas básicas y la regla de la cadena. No olvidar la suscripción al canal y el like al respectivo video. Estos dos problemas nos dicen aplicar la definición de límites para encontrar esa primera derivada. Tengamos en cuenta que esa fórmula o ese modelo aparece desde el incremento, desde todo el abordaje de los límites, encontrando el incremento, teniendo en cuenta el incremento, y desde allí pues ya se establece este modelo para encontrar esa primera derivada. Entonces, aplicando este modelo quedaría de la siguiente manera. Entonces, f' de x, la primera derivada sería límite cuando h tiende a 0. Entonces, f de x más h, es decir, lo que es x, lo vamos a reemplazar por h. Entonces, 3x más h menos 4 menos la función que sería 3x menos 4 sobre h. Desde luego, acá el límite cuando h tiende a 0 sería 3x, el producto 3h menos 4 menos 3x más 4. Ojo con el signo allí. Entonces aquí ya podemos eliminar el 4 con el menos 4, el 3x con el menos 3x, y esto resultaría como límite h tiende a 0 de 3h sobre h. Cancelando estas valores y evaluando ya el límite, quedaría límite cuando h tiende a 0 de 3, y la evaluación del límite sería 3, porque el límite de una constante es la misma constante. Para ese segundo problema pues tenemos g' de x, entonces tenemos límite cuando h tiende a 0 de 2x al cuadrado. Para esa primera parte pues recordemos que el x se sustituye por el x más h, sería 2x más h al cuadrado más x más h, ¿de acuerdo? Menos 1 menos la función que sería dada por 2x al cuadrado más x menos 1. Y todo esto dividido en h. Si nosotros evaluamos aquí el límite en cualquiera de los dos problemas, pues nos damos cuenta que nos da una indeterminación o hay un infinito, por tanto tenemos de eliminar esa h. Este x más h al cuadrado lo coloco por aquí, x más h al cuadrado, recordemos que es un producto notable o el cuadrado de un binomio, como lo quieran llamar desde el álgebra, que responde al cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. Si es el cubo, pues ya responde también a esa técnica que allí se aprende desde el álgebra básica. Ok, entonces aquí sustituyendo eso sería 2 por x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado más x más h, ¿cierto? Menos 1, y aquí me quedaría menos 2x al cuadrado menos x más 1, ¿de acuerdo? Ahí ya queda un poco extenso, pero eliminando esos paréntesis queda de esa forma. Desde luego, entonces el límite cuando h tiende a 0 sería, multiplicamos el 2, sería 2x al cuadrado más 4xh. 2 por h al cuadrado sería más 2h al cuadrado, más x más h menos 1 menos 2x al cuadrado menos x más 1. Y todo eso dividido en h. Aquí podemos eliminar ya algunos términos. Entonces el 2x al cuadrado con el menos 2x al cuadrado se elimina. El x con el menos x también se elimina. El 1 con el menos 1 se elimina. Voy a colocar ya en azul lo que me va resultando. Quedaría 4xh más 2h al cuadrado, ¿cierto? Más h sobre h. Voy a hacer por aquí, por términos de espacio, en esta parte, este 4xh más 2h al cuadrado más h responde a factorizar. Entonces voy a hacer la factorización acá para que tengamos el espacio allí para la solución. 2h al cuadrado más h. Aquí no va al cuadrado, sino solamente 4x. H, borremos aquí este cuadrado. Aquí aplicaríamos un caso de factorización que sería el factor común. Entonces el factor común estaría dado por h por 4x más 2h más 1. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido estaría el límite cuando h tiende a 0
de h factor de 4x más 2h más 1, ¿sí? Sobre h. Cancelo estos h's, por tanto me quedaría el límite, coloquemos aquí en la parte de abajo en negro, me quedaría igual a límite de 4x más 2h más 1, ¿cierto? Sobre, ya se me fue la h, entonces evalúo y al evaluar eso sería 4x, sería una constante, por tanto el resultado sería 4x. De 2h sería 2 por 0, pues 0, y la de constante 1 sería 1. Desde luego el límite sería 4x, más bien, la evaluación del límite sería 4x más 1, desde luego esa sería la derivada. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora vamos con el siguiente, aplicando las reglas básicas. No olvidemos que hay algunas reglas básicas para la derivación, la regla de la constante, la regla del producto, de la suma, del cociente. Aquí vamos a implementar, pues, efectivamente, en ese caso, para la primera derivada, estaría la regla del exponente. No olvidemos que el 2, que es exponente, pasa a multiplicar el 3, pero a ese exponente le resto 1. Es decir, digamos 2 menos 1, menos, ¿cuál sería la derivada de x? Pues sería 1, y pues la derivada de una constante es 0. ¿De acuerdo? Entonces, en sí, la primera derivada para esta función f de x sería 6x a la 1, o sea, 6x menos 1. Entonces, esa sería la primera derivada. Aquí estamos aplicando la regla en este caso, del exponente, ¿sí? Cuando yo tengo a la x, ¿cierto? Entonces, f de x, coloquémosla acá, y la derivada estaría dada por x por a la x menos 1. Ese sería como el modelo para responder a a esa, a esa fórmula allí. Para esta tenemos un producto porque hay dos funciones, habría una función cúbica y había una función cuadrática, y la regla del producto es de la siguiente manera. Si tengo f de x por g de x, entonces respondería esa derivada, digamos aquí, a f' de x por g de x más f de x por g' de x. Esa sería la manera para yo encontrar la derivada de esa función, en ese caso una función que es compuesta. Entonces, g' de x, ¿a quién sería igual? ¿Cuál sería la derivada del primer término? Digamos, esto sería el primer término, ese sería el segundo término. La derivada del primer término, pues diría una constante 0, por tanto acá sería menos 12x al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Por quién? Por la segunda o segundo término tal cual como se encuentra, más 2, más la derivada, o más bien el primer término, como se encuentra allí especificado, por la derivada del segundo término. ¿Cuál es la derivada del segundo término? 3 por 2, 6, x menos 5. ¿Listo? Yo puedo, o podemos aquí reducir un poco esto, multiplicando este primer término por los dos que están allí expuestos. 12 por 3 es igual a menos 36. X a la 4, 12 por 5 me daría más 60, x a la 3, y 12 por 2 me daría menos 24, x a la 2. Más, podríamos multiplicar esto, 1 por 6x, eso me daría 6x, 1 por 5 me daría menos 5, menos 4 por 6 me da menos 24x a la 4, y menos 4 por 5 me daría más 20x a la 3, ¿sí? Ahí podemos hacer una reducción de términos semejante, ponemos esos paréntesis que ya se eliminan y coloquemos en rojo para que se pueda especificar más. Sería 36x a la 4 con menos 24. Esto me daría 60, menos 60x a la 4. El x a la 3, 60x a la 3 más 20x a la 3, me daría 80 positivo, x 80, x a la 3. El x al cuadrado menos 24 quedaría tal cual,
menos 24x al cuadrado y el 6x menos 5. Entonces más 6x menos 5. Ese sería el resultado ya de esa derivada, pues ya haciendo la respectiva reducción de términos semejantes que se puede realizar acá, en el caso 80. Ok. ¿Cómo sería en este caso la derivada de este cociente? Entonces no olvidemos que la derivada de un cociente sería la derivada del primero por la derivada del segundo, digamos, menos el primero, el primer término por la derivada del segundo término, sobre, en este caso ya el segundo término al cuadrado. Digamos que acá es y' y aquí llamémoslo también y'. Sí, digamos que es una función compuesta. Entonces aquí para este, hagámoslo con azul, estaría dado de la siguiente forma. Entonces, la derivada del primero sería 3t al cuadrado por el segundo término tal cual como está, 3t al cuadrado más t menos 2, menos el primer término tal cual como está por la derivada del segundo que sería 4t más 1, ¿sí? Ya sabemos que la derivada de t es 1 sobre 2t al cuadrado más t menos 2 y esto elevado al cuadrado, ¿sí? Yo pudiera acá realicemos aquí una reducción de términos semejantes, 3t al cuadrado por 2t al cuadrado me da 6t a la 4, 3t al cuadrado por t me da más 3t a la 3 y 3t al cuadrado por menos 2 me daría menos 6t al cuadrado. Y aquí estaría dado por menos 4t a la 4 menos t a la 3, ¿cierto? Y el denominador, pues dejémoslo así indicado, 2t al cuadrado más t menos 2 al cuadrado. 6 menos 4 es igual a 2t a la 4. 3t a la 3 menos t a la 3 es igual a más 2t a la 3. Y estaría menos 6t al cuadrado sobre, tal cual como está esto, más t menos 2 al cuadrado. ¿Listo? Ahí está, en ese caso, esa solución de esa derivada. Bueno, ahí es cruzando un poquito lo torcido que quedan los valores, pero bueno, lo importante es que se alcance a entender. Y por último, regla de la cadena. La regla de la cadena, tengamos en cuenta que es, digamos, hay dos operaciones dentro de una misma función. Es decir, aquí habría un exponente y por tanto también habría una suma, ¿sí? Entonces habría que identificar cuál es la operación, el proceso algorítmico que sobresale. Entonces es muy sencillo, aplicando aquí la regla del exponente estaría dado por 5, ¿sí? Por 3x más 4, ¿cierto? A la 4. Ahí estaríamos derivando solamente el exponente, pero no estamos derivando la base que es 3x más 4. Entonces ese 3x más 4, que es la base, vamos a derivarlo y esa derivada la multiplicamos. ¿Cuál es la derivada de 3x más 4? Pues sería 3. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, 5 por 3, puedo multiplicar esos dos números enteros o reales, sería 15 por 3x más 4 a la 4. Esa sería la derivada. Entonces hacemos una doble derivación, digámoslo. Primero la derivada del exponente y luego la derivada de la base. En este sería algo similar, bueno, casi igual. Como es un cociente, entonces no olvidemos que debemos de aplicar la regla del cociente. La regla del cociente, entonces deriva del numerador que sería 2x por el denominador que sería 2x3 menos 2x a la 3, ¿sí? Deriva del numerador por el término del denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Denominador, miramos que hay un exponente y luego hay una resta, entonces aquí aplicamos regla de la cadena. 3 por 2x a la 3 menos 2x a la 2, ¿cierto? Porque reducimos el exponente 1. Y lo multiplicamos por, en ese caso, el interno, ¿cierto? Que sería la derivada de ese interno que se responde a 6x al cuadrado menos 2. Y esto todo sobre 2x a la 3 menos 2x a la 3 y esto al cuadrado, ¿cierto? Vamos a dejarlo aquí indicado por el momento, eso se puede reducir, pero recuerden que en el numerador hay un exponente que no se podría hacer el factor o los productos de factores porque habría que resolver primero el exponente, ya sea por
producto notable o el cubo de un binomio o el cuadrado de un binomio. ¿Ok? Por último, aquí tenemos un producto, entonces aplicamos la regla del producto, pero tenemos en cuenta que también se aplica la regla de la cadena. Primer término, deriva del primer término sería 4 por 2x, perdón, por 2 menos x, acá por 2 menos x, ¿cierto? A la 3. Y la derivada del interno sería menos 1, ¿cierto? Porque es la derivada de x, de menos x. Por el segundo término, que es 3 más x al cuadrado a la 7, más, ahora vamos tomando el primer término como está indicado, 2 menos x a la 4, por la derivada del segundo. La derivada del segundo término sería 7, bueno, dejémosla acá en paréntesis, 7, por 3 más x al cuadrado, le reducimos una unidad, sería a la 6, por la interna, la derivada interna que sería 2x. ¿Listo? Ahí podemos, de cierta manera, podemos reducirlo a este 4 multiplica el menos 1, me quedaría menos 4, dejémoslo indicado 2, menos x a la 3 por 3 más x al cuadrado a la 7. El 2x puede multiplicar el 7 fácilmente allí, quedaría 14x por 2 menos, bueno, 2 menos x a la 4. Toma aquí 2 menos x a la 4 para ya ir finalizando. Y por 3 más x al cuadrado a la 6. Espero que sea esa forma y ya con eso hemos terminado estos ejercicios que vislumbran un poco lo que es la derivación, ¿cierto? Muchas gracias por su atención. Esperamos en un próximo video. Hasta luego.